Ahora tenemos una serie de datos, un levantamiento de datos, donde se observa que el dato menor es 130, el dato mayor es 160. Entonces, al momento de calcular el rango, sabríamos que el rango va a ser igual a 160 menos 130. Por tanto, vemos que la variable recorre 30 espacios. Entonces, de manera que la variable recorra 30 espacios, estamos hablando de una tabla de frecuencia agrupada. Les voy a pedir que en las actividades que ustedes hagan vamos a utilizar 5 intervalos que también se conocen como si fueran clases. Acuérdense que estábamos hablando del límite inferior de clase, límite superior de clase. Eso es lo que forman los intervalos o la clase. Para poder definir eso, ya tenemos con qué inicia y ya tenemos el tamaño del rango. Entonces podemos definir que el primer intervalo va a iniciar en 130. Pero para poder encontrar qué tanto va a avanzar, pues calculamos el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo va a ser igual al rango entre la cantidad de intervalos. En este caso dijimos que van a ser 5. Entonces el rango, si es igual a 30, entre 5 me va a dar un tamaño de 6. Quiere decir que 130 le vamos a sumar 6 elementos. Entonces 130 más 6 me va a aumentar a 136. Aquí crecemos en 1. 137 más 6 me daría 143. 144 más 6 me daría 150. Vamos en el tercer intervalo. 151 más 6 me va a dar 157. 158 más 6 me va a dar 164. Ahí terminarían mis clases o intervalos. Tenemos los límites inferiores, todos estos de aquí. Los límites superiores, estos de aquí. En una tabla de frecuencia agrupada, a esta se le va a llamar. Entonces tenemos que esta siguiente columna se llama marca de clase. La marca de clase me va a representar cada uno de los intervalos. Cuando se requieren hacer operaciones, esta marca de clase me va a representar las X del problema. Entonces la marca de clase es determinar el promedio entre 130 y 136. Límite inferior más límite superior, resultado entre 2. 130 más 136 entre 2 me da un resultado de 133. 137 más 143 entre 2 me daría un resultado de 140. 144 más 150 entre 2 me da un resultado de 147. ¿Cómo se está haciendo esto? Como el espacio que recorre cada intervalo es de 6, pues el 6 lo partimos en 2, tendría un valor de 3. Entonces al límite inferior nada más le aumentamos 3. 151 más 3, aquí me daría 154 la parte central. 158 más 3 me daría 161 la parte central, que es lo mismo hacer la suma de estos dos y dividirlos entre 2. ¿Ok? Luego, avanzando con la tabla, tenemos la frecuencia absoluta de manera simple y de manera acumulada, y la frecuencia relativa de manera simple y de manera acumulada. Muy bien, para poder encontrar la frecuencia absoluta simple, como es una variable que tiene un recorrido muy extenso, el ordenamiento pues va a ser un poco diferente. El ordenamiento de esos datos tenemos que marcarlos de menor a mayor
y ver el intervalo en el que pueden estar esos. Por ejemplo, el primer intervalo va de 130 a 136. Estamos hablando que en la frecuencia va a llegar hasta aquí, primer intervalo. Es decir, que tiene ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la frecuencia absoluta simple del primer intervalo. Nos vamos con el segundo intervalo que llega hasta 143, es decir, hasta aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces la frecuencia absoluta simple serían 4 elementos. Siguiente intervalo está hasta 150. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 150. Por tanto, aquí tendríamos un total de 8. Siguiente intervalo está hasta 157 y tendríamos 1, 2, 3, 4 elementos dentro de ese intervalo. Y en el último intervalo está hasta 164, que son estos de aquí. Serían también 4. Estas frecuencias, recordamos que la frecuencia absoluta simple me va a representar las n minúsculas. N1 vale 5, N2 vale 4, N3 vale 8, y así cada una de ellas tiene un subíndice que es N1, N2, N3. Acumulamos, ya lo vimos en la tabla anterior, pasamos el primer valor, más 4 me daría 9, más 8 me daría 17, más 4 me daría 21, más 4 me daría 25. He mencionado que este último de aquí me representará la n población o el tamaño de la muestra. Entonces de ahí en adelante la tabla se hace exactamente igual a la anterior. Lo importante en esta tabla nada más es establecer los intervalos siempre y cuando la variable recorra muchos espacios, ya que si recorre muchos espacios pues no nos conviene hacer una tabla de 30 renglones. Entonces utilizamos 5 intervalos y los trabajamos de esta manera. En clase les voy a pedir que toda variable que ustedes tengan la trabajen con 5 intervalos, aunque en la práctica del cuadernillo les ponga 10 renglones, ustedes trabajen 5 clases nada más, siempre identificando el dato mayor, el dato menor para poder obtener el rango, y el rango se divide entre 5 porque van a ser 5 clases y obtienen ustedes el tamaño del intervalo. Entonces terminamos la tabla. La frecuencia relativa simple sale de la frecuencia relativa de la frecuencia absoluta acumulada, y como es en relación a, marcamos el 5, esta parte de la población 5, en qué porcentaje corresponde al tamaño 25 de la muestra. Entonces hacemos lo mismo que el anterior, multiplicamos por 100, dividimos entre 25, aquí tendríamos un 20%. Multiplicamos por 4, dividimos entre 25, aquí tendremos un 16%. Multiplicamos por 8 y dividimos entre 25, tendríamos un 32%. Aquí, como ya está calculado, tenemos un 16% y un 16%. ¿Cómo sabemos esto directamente? Cuando la muestra o tamaño de la población es proporcional al 100%, en este caso el 25 corresponde a una cuarta parte del 100%. Entonces este 4 que corresponde al 25 nada más multiplica por 5, 4 por 5 20, 4 por 4 16, 4 por 8 32, o bien pueden hacer ustedes la regla de 3 simple. Acumulamos, aquí tenemos un 20%, más 16 me da un 36%, más 32 me da un 68%, más 16 me da un 84%, un 84%, y más 16 me daría el 100% representativo de la población. Espero que les haya quedado claro. Esta es una tabla de frecuencia agrupada y se utiliza cuando la variable tiene un recorrido muy extenso. ¿Sí? Entonces a esa tabla de frecuencia agrupada le tenemos que hacer 5 intervalos donde vamos a obtener la marca de clase para poder más adelante trabajar
trabajar operaciones, fórmulas, estadísticas y lo que le corresponde a ello.